Solidario Presidente, señaló que no debe empezar un tampoco en saludo cordial a 720, todos que los es lo que señores plantea la asambleístas. comisión, sino más arriba. Tenemos una nueva intervención, ya se le ha dado el uso de la palabra a la asambleísta por Pichincha, Elizabeth Cabeza. Estamos esperando que La comience ya escuchamos, asambleísta, por su favor. intervención. Escuchábamos Gracias. también de la Gracias, asambleísta presidente. Doris Un Solís que saludo se cordial a todos solicita los un señores aporte mayor asambleístas. de la No banca puedo en este iniciar momento. esta Ahora sí, ya está intervención en el uso de la sin palabra la expresar asambleísta mi por Pichincha, solidaridad Elizabeth Cabeza. para todos los ecuatorianos afectados por esta emergencia sanitaria, pero de manera particular para la ciudad de Guayaquil, ciudad en la que viví, me eduqué, donde vive mi familia y a la que le tengo un cariño inmenso, y lamento más que nadie la difícil situación por la que ahora está atravesando. Nuestro país atraviesa por una de las peores crisis de la historia contemporánea. Teníamos ya una crisis económica sistemática que se trató de gestionar a través de varias leyes en la Asamblea Nacional en el año 2018 y en el 2019. Pero a este duro escenario se han sumado además una pandemia por el COVID-19 y una caída brutal de los precios del petróleo. Las afectaciones directas por la pandemia del COVID-19 nos obliga a volcar el gasto público en atender la supervivencia del sistema de salud y sobre todo vigilar por la alimentación de los más pobres de nuestro país. Mientras el reloj se convierte en un enemigo que consume día a día las reservas y recursos de las pequeñas empresas, emprendimientos, comerciantes autónomos y de todos aquellos que realizan una actividad productiva. La economía nacional cada día sigue debilitándose, cual un enfermo de COVID se asfixia y no puede respirar y debemos actuar con urgencia para lograr salvarlo. Tenemos que actuar ahora con una visión de país y con una visión de futuro, porque nadie sabe lo que conlleva los próximos días después de que pasemos esta pandemia. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar, cuáles van a ser las consecuencias, cuál va a ser la nueva normalidad para el país y cuáles serán los cambios definitivos que tras esta pandemia nosotros debemos asumir. Todas estas preguntas y muchas sin ninguna respuesta son claves para el análisis de las soluciones que propongamos para sobrevivir, para recuperarnos y para reconstruirnos. Desde el inicio de la emergencia, la Asamblea Nacional reaccionó de manera rápida y varios colegas hemos propuesto proyectos de leyes para enfrentar los impactos de esta crisis. Incluso dentro de la misma Comisión de Desarrollo Económico se elaboraron varias propuestas de proyectos de ley previo a recibir la propuesta que nos remitió el Ejecutivo. En el caso personal, el 10 de abril, y como lo dijo el presidente de la comisión, remití el proyecto de ley de reactivación económica, facilidades y suspensión de pago para la emergencia sanitaria, que entre sus propuestas planteaba fundamentalmente mirar al ciudadano y cómo aliviar la enorme crisis que en este momento se tiene de liquidez y su incapacidad de cubrir con sus obligaciones en el sistema financiero y en el sistema comercial. Y es por ello que en esta misma ley, y debo agradecer a los miembros de la comisión con quienes hemos tenido un trabajo incesante, acogieron de manera muy positiva estas sugerencias, incorporándole al texto de este documento. Quiero enfatizar en el trabajo que la comisión realizó en 10 sesiones maratónicas y en la cual también escuchó, a más de los asambleístas, a muchas voces del sector privado, de los sectores gremiales, de los sectores productivos, que expresaron sus puntos de vista y aportaron para construir una ley que realmente nos satisfaga a todos. Dentro de la ley, y aquí cabe tal vez una aclaración, nosotros en la comisión analizamos los artículos, cada uno de ellos, pero los documentos, no se votó artículo por artículo, sino el informe,
que ahora ha sido presentado y que está siendo conocido por los miembros de la Asamblea Nacional. Además de este proyecto, con las propuestas de ley que han nacido desde la Asamblea Nacional, vale la pena comentar cuáles han sido aquellas que desde mi autoría fueron los aportes a esta ley que hoy estamos debatiendo. Justamente me he centrado en pensar en el ciudadano y en la necesidad que tiene en este momento de aliviar su situación financiera, y es por ello que se planteó la suspensión y diferimiento de cobros de servicios básicos como agua, luz, teléfono, el diferimiento de los pagos de sus créditos, tantos hipotecarios, de consumo, quirografarios, y también de las tarjetas de crédito, así como de las cuotas de seguros, arriendos y seguridad social. También se incorporó la posibilidad de que quienes sean contagiados con esta enfermedad sean calificados dentro del catálogo del Seguro Social con enfermedades que son laborales. También se planteó la suspensión de las matriculaciones de vehículos y la reorganizar el calendario de la revisión vehicular y la reprogramación de todas sus obligaciones y deudas, entre otros puntos que se habían planteado y que lo que buscan es aliviar efectivamente la carga de las familias bajo una visión sobre todo solidaria, de corresponsabilidad y de equidad en la medida de que los que más contribuyen. Evidentemente, estas medidas que implican contribuciones especiales no son del gusto de todos. Ojalá hubiera otra medida. Ojalá el Ecuador tuviera ahorros. Ojalá las necesidades urgentes tuvieran otras fuentes de financiamiento. Pero en este preciso momento no las tenemos y las alternativas están planteadas para poder en este momento arrimar el hombro y aportar con justicia todos los ecuatorianos, asegurándonos de eso sí, el destino y el buen uso de esos fondos y que los mismos vayan destinados específicamente a los temas de salud, de alimentación y de los grupos más vulnerables en el país. Sin embargo, existen algunas propuestas que no han sido recogidas en este informe, pero sobre las cuales no he renunciado aún y espero poderlas incorporar justamente como parte de estos debates. La baja de las tasas de interés es un imperativo que se requiere para dinamizar la economía y que es necesario sobre todo para el sector de la construcción, el sector productivo, para que se dinamice y genere fuentes de empleo. El objetivo fundamental de esta ley, a más de salvar del tema de la pandemia, tiene que ser evitar que la gente se muera de hambre y que los ciudadanos pierdan sus empleos. Es importante además comentar la necesidad de proteger los empleos y los trabajos, y es por eso que había planteado que se realice excepciones en las contribuciones de las personas naturales para contribución, precautelando los intereses de quienes son patronos y mantienen un registro en el Seguro Social y tienen bajo relación de dependencia a otras personas. Lo que puede pasar es en que se le reducen los ingresos a un ciudadano, los primeros que pueden estar siendo de esos o se puede sacrificar es las personas que colaboren con ellos. Es decir, si una persona a título personal tiene un registro de patrono, personas puedan tener acceso a ese descuento del 50% de su contribución. Igualmente habíamos hablado de la posibilidad de titularizar la cartera del BIES como fuente de liquidez para poder atender a las múltiples demandas del sistema de seguridad social sobre todo.
Es importante también comentar y decirlo con énfasis que me opuse y me sigo oponiendo a la posibilidad de que en esta ley se establezca una baja automática de las pensiones alimenticias. En relación a ello, considero que si esta ley es una ley de apoyo humanitario, debe velar justamente por los más desprotegidos, que son los niños de nuestro país, y en esa línea mal haríamos además en intervenir en procesos judiciales que están claramente determinados dentro de lo que se refiere al ámbito de la justicia, de la niñez y de la familia. Para finalizar, quiero hacer énfasis en algo muy importante. Este proyecto apenas es la atención de emergencia, es el oxígeno urgente para salvar vidas, pero el problema de la reactivación económica es mucho más grande aún y de largo plazo. Y no podemos seguir recurriendo a contribuciones especiales de los ciudadanos y trabajadores cuando lo que requiere efectivamente el país son cantidades muchísimo más importantes. Y en esa línea quiero comentar y recordar que en julio del 2018 presenté a la Asamblea Nacional la Ley de Recuperación de Capitales, la misma encontrado la voluntad política para su debate y aprobación. Me temo que hay intereses que se dedican a bloquear iniciativas que hacen las fortunas hechas en base a la corrupción y la delincuencia. Mucho dinero se puede recuperar hoy para el Ecuador, que necesita cada centavo y cada recurso y que sumaría para este gran esfuerzo que ahora el país lo requiere. Este proyecto de ley es perfectible, evidentemente, pero eso es lo que debemos construir en este pleno, con iniciativa, con aportes, pero sobre todo con sentido patriótico y unidad. Para considerar productivo este primer debate, debemos superar los enfoques meramente críticos y tratar de que nuestras intervenciones contengan ideas, propuestas y alternativas. El Ecuador entero está en suspenso. Hoy no quieren ver en la Asamblea una batalla política. El Ecuador quiere de nosotros respuestas concretas, prácticas y urgentes. Sigamos trabajando en este sentido. Caminemos todos juntos en una misma dirección, la de la prosperidad de esta patria, hoy tan duramente golpeada y que espera que sus autoridades demos respuestas con liderazgo y con visión de país. Gracias, presidente, y un llamado a todos los asambleístas para unirnos en un momento complejo para el Ecuador, difícil, pero en el que tenemos que estar unidos para tomar decisiones. Gracias, Elizabeth Cabezas,